Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este Trend Talk en el cual vamos a hablar sobre las nuevas vulnerabilidades de día cero. Como ustedes podrán haber visto, o sea, cuando enviamos la invitación de este tipo de Trend Talks, normalmente lo hacemos con un cierto periodo de tiempo. El tema con digamos, con el tópico de las vulnerabilidades tiene que ver con que muchas veces no se puede controlar cuando se descubre una nueva vulnerabilidad o no. Y este tipo de Trend Talks es muy importante para que nosotros tengamos presentes que es algo a lo que nos vamos a enfrentar. Las vulnerabilidades y las vulnerabilidades de día cero, y vamos a hablar un poco de qué significa cada una durante el webinar, tienen que ver con eso mismo, con estar atentos a lo que pasa y saber cómo poder mitigar este problema, que es algo importantísimo para mejorar lo que es nuestra postura de seguridad. Cuando estábamos haciendo este webinar, la vulnerabilidad de día cero que íbamos a hablar tenía que ver específicamente con una vulnerabilidad de Adobe Flash, que muchos de ustedes recibieron el comunicado. Pero como les comentaba anteriormente, todo este tema es muy dinámico y hoy vamos a hablar de dos vulnerabilidades de día cero, no solo la de Flash, sino también la de Internet Explorer. ¿Por qué es importante entender lo que ha cambiado? Y por qué es importante entender que las vulnerabilidades ya no solo afectan a los sistemas operativos y al sistema operativo Microsoft sobre todo, que es un mito muy común en lo que es la comunidad de TI. Directamente tenemos que entender que anteriormente, sí, básicamente la principal plataforma que manejaba TI era Windows, era Internet Explorer, era la paquetería de Office, y lo que uno hacía era más que nada trabajar con los empleados con archivos, carpetas, email, acceso web, y eso era lo que uno se preocupaba. Entonces uno decía, bueno, las vulnerabilidades que me tengo que preocupar son las de Microsoft, porque el ambiente era de esa manera. Pero hoy en día es mucho más complejo, porque no es solo la plataforma del sistema operativo, sino la forma en que se utiliza y todos los componentes que interactúan. Por ejemplo, una de las vulnerabilidades que vamos a hablar hoy, que es la vulnerabilidad de Flash, afecta tanto sistemas operativos Microsoft como Mac. Y no es una vulnerabilidad ni de Microsoft ni de Mac, es una vulnerabilidad del player de Adobe Flash. Entonces, esto es un nuevo punto que tenemos que traer sobre la mesa y a discusión para entender que las vulnerabilidades muchas veces no son propietarias de una plataforma, sino de los componentes que interactúan con esa plataforma y con los navegadores de esa plataforma. Entonces uno dice, no, porque si uso Flash y la vulnerabilidad es para Microsoft y para Internet Explorer, no, esta vulnerabilidad afecta a Safari y a Mac OS, pero ¿qué puede hacer Microsoft contra una vulnerabilidad de Flash o qué puede hacer Mac contra una vulnerabilidad de Flash? Nada, porque el que debe solucionarlo es el que hace la paquetería. Lo mismo pasa cuando surgen vulnerabilidades de Adobe Acrobat, por ejemplo, o de Java, o de algún componente que sea común a varias plataformas. Y eso es uno de los puntos críticos que tenemos que tener en cuenta para poder entender la criticidad o la importancia de estas vulnerabilidades. Entonces, entender que estas plataformas son mucho más complejas es lo que tiene que ver con entender por qué una vulnerabilidad es multiplataforma. Y es el caso de esta vulnerabilidad de Flash que vamos a hablar el día de hoy. Es importante también tener en cuenta que las vulnerabilidades es parte de lo que utiliza un cibercriminal para ejecutar sus amenazas. Entonces, cada una de estas amenazas tienen distintos grados de sofisticación y las amenazas han ido evolucionando en el tiempo específicamente. Hoy vamos a hablar de esta amenaza que es la explotación de vulnerabilidades. Pero ¿para qué se utiliza la explotación de vulnerabilidades por un cibercriminal? No es solo para explotarla, o sea, porque una explotación de vulnerabilidades tiene que ver con específicamente poder ganar, por ejemplo, control de un sistema o poder ejecutar archivos en un sistema sin los permisos del usuario. Entonces, esto al atacante le da una ventaja estratégica muy grande. Entonces, utiliza una vulnerabilidad. Puede ser para difundir un malware tradicional, puede ser para difundir un malware avanzado o para hacer un ataque dirigido. Entonces, la vulnerabilidad es uno de los pasos para que estas amenazas entren luego al ambiente corporativo y que puedan entrar y puedan comprometer una red. Y muchas veces estas amenazas, como estamos hablando en el caso de esta de Adobe Flash, tiene que ver con algo que se ejecuta en la web, por lo cual
muchos de los usuarios pueden ser llevados a ver una página web e incluso no tienen por qué ser llevados. En el caso de la amenaza de Adobe Flash, tiene que ver con sitios como por ejemplo Dailymotion, que es un sitio para ver videos en el cual alguien comprometió una plataforma de publicidad. Entonces el usuario está viendo un sitio que es normal, pero la plataforma de publicidad a través de la que llegan el contenido, o sea, los comerciales, está comprometida y el componente de Adobe Flash que ve esa plataforma está comprometido. Entonces la amenaza se va a ejecutar ahí luego de que se hace el exploit de la vulnerabilidad. Entonces es muy importante entender esto. El exploit de la vulnerabilidad es algo que es como el primer paso para después hacer el drop de lo que tiene que ver con la amenaza. Para dejar claro varios términos que vamos a usar durante este webinar y lo vamos a usar más adelante, tenemos que saber bien qué es una vulnerabilidad. Y para no entrar en términos técnicos, yo siempre hago esta analogía. Piensen en una vulnerabilidad como la ventana que tienen en su casa. O sea, sus casas no tienen todas paredes de ladrillo, ¿no? O sea, tienen ventanas, tienen puertas, y estos son los puntos que muchas veces son utilizados por un ladrón para entrar, ¿no? Pero esto es una vulnerabilidad, es un punto débil. En el caso de la analogía, que lo que vamos a hacer con el software, es el punto de la vulnerabilidad, es un error en programación o un componente del software que se comporta de una manera para la cual no fue diseñado. Puede ser por un tema de diseño o puede ser por un tema de error. Lo que sucede es que alguien encuentra que ese componente de software no se comporta de la manera adecuada y dice, si yo le hago creer a este componente de software que se comporte de esta manera, por ejemplo, me puede dar permisos de administrador. Y eso es lo que se busca normalmente con una vulnerabilidad, permisos de administrador o de ejecución remota de código. Entonces, alguien que no tiene acceso físico a la máquina puede ejecutar código en la máquina sin que la máquina se dé cuenta. Y lo mismo es transferible al tema de un servidor. Por eso es algo tan crítico las vulnerabilidades y por eso los cibercriminales constantemente están buscando vulnerabilidades. Ahora, tener una ventana, tener una vulnerabilidad no significa de que me van a entrar los ladrones. Por eso hay que entender el concepto de exploit, porque pueden existir vulnerabilidades que no tengan exploit. Pero para hablar de una analogía de un exploit, yo digo siempre es como una de esas barras, ¿no? Que sirven para forzar algo. Entonces, el exploit es lo que le permite al atacante explotar la vulnerabilidad y hacer el tipo de ataque que comentábamos anteriormente, que se llama explotación de vulnerabilidades. Entonces, se necesita tener una vulnerabilidad, se necesita tener un exploit, y se necesita tener un atacante que ejecute el exploit junto con la vulnerabilidad. Las vulnerabilidades se clasifican muchas veces en críticas de nivel medio o de nivel bajo. Y los exploits también se clasifican en la facilidad que tenga alguien para ejecutar un exploit. Este tipo de vulnerabilidades que vamos a hablar de Adobe Flash y de Internet Explorer son vulnerabilidades críticas. Y son vulnerabilidades críticas porque son ejecutables remotamente y con un nivel de sofisticación o de conocimiento del atacante muy bajo. Eso quiere decir que estamos a la merced de los atacantes e incluso porque no hay hoy en día un parche disponible, por ejemplo, para la vulnerabilidad de Microsoft y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la vulnerabilidad de Adobe. ¿Por qué los cibercriminales buscan las vulnerabilidades? ¿Y por qué es importante entender lo que veíamos en los primeros slides? Tiene que ver específicamente en la parte de que hoy en día nos conectamos con los dispositivos, y muchas veces con los dispositivos corporativos, en hoteles, en café, en aeropuertos, en redes inalámbricas, y esos dispositivos entran y salen de la infraestructura. Entonces alguien dice, no, pero ¿cómo algo lo comprometieron? ¿Cómo esta máquina lo comprometieron? Bueno, puede ser porque tuviera una vulnerabilidad, que no había parche o que no se pudieron poner los parches específicamente. Entonces salieron de la infraestructura y en un lugar de estos públicos donde se conectaron se hizo el exploit de la vulnerabilidad, se instaló algo y después ese mismo dispositivo entra a la red corporativa. Es importante este dato que nos brinda la cadena NBC, en la cual reportó que cada laptop y teléfono que se conectaban a una red Wi-Fi en un hotel, ese era el estudio que hizo, eran escaneados por un hacker en menos de un minuto. O sea, es un punto muy atractivo para los hackers, ese tipo de, digamos, de ambientes. Pero además eran explotados con una vulnerabilidad pocos minutos después.
Entonces, específicamente eso es lo que tenemos que tener en cuenta, por qué es tan complejo. Esto no es un tema de amenazas, el tema de las vulnerabilidades es algo que existe y existe en el software. Cualquier software, no importa el fabricante, no importa la marca, no importa el tipo, no importa si es Linux, si es Windows, si es Solaris, si es macOS, si es iOS, si es Android, todo eso es software. Y las aplicaciones también son software. Oracle, SAP, cualquier programa que tengan corriendo, por ejemplo, el programa para, no sé, para ver noticias, el browser, todo es software. Y todo el software tiene vulnerabilidades. No existe software sin vulnerabilidades. El punto es que los atacantes constantemente están buscando esas vulnerabilidades porque es un punto de entrada muy importante en el sistema y les permite tener acceso total. Ahora, hablamos de la diversidad de plataformas y de la complejidad de las vulnerabilidades. Ahora veamos en la cantidad de vulnerabilidades contra la que tenemos que lidiar día con día. Y para eso yo uso esta gráfica. En el año 2014 se detectaron casi 8.000 vulnerabilidades en software. Y estas son vulnerabilidades públicas por año. Ahora fíjense que en el 2015 llevamos 766 en lo que va del año. Vulnerabilidades. No quiere decir que todas ellas tengan parche. Pero sí, la mayoría de estas vulnerabilidades tienen exploits. Y eso quiere decir que el atacante tiene una ventana de tiempo muy interesante para poder explotarlas. Si seguimos a este ritmo, como vamos en el 2015, dense cuenta que vamos a sobrepasar ampliamente lo que es la cantidad de vulnerabilidades que teníamos en el año 2014. Y lo que implica que es un trabajo muy importante el poder cuidar estas vulnerabilidades y el poder protegerse de estas vulnerabilidades. Pero ahí viene el gran dilema de cómo me protejo frente a las vulnerabilidades. Y ese es otro de los puntos que vamos a intentar ver también en este webinar. De la cantidad de vulnerabilidades que ustedes ven reportadas ahí, hay que tener en cuenta, porque siempre sucede este mito, que básicamente dicen algunos, no, porque muchas son de Microsoft, el resto de las plataformas no entran ahí. No, en el año 2014, de esas 7.945 vulnerabilidades, solo el 5% fueron de Microsoft. Y en lo que va del año 2015, de esas 766, menos del 1% son vulnerabilidades de Microsoft. El resto de vulnerabilidades son de plataformas que corren dentro de nuestros sistemas y cada vez hay más. Y una de las plataformas más utilizadas es Adobe Flash y por eso esta vulnerabilidad se vuelve tan crítica porque la tenemos instalada en la mayor parte de las plataformas. Hablemos específicamente de las vulnerabilidades. La de Adobe Flash y la de Internet Explorer. Bien, las vulnerabilidades de Adobe Flash, hoy en día esta vulnerabilidad está clasificada como, con el CVE. El CVE es un número que se le pone a la vulnerabilidad. Los primeros 4 números son el año y después el número de vulnerabilidad dentro del año. Y la de Internet Explorer hoy en día no tiene ni siquiera CVE y ni siquiera tiene como una noticia del propio fabricante diciendo qué se puede hacer, aunque el fabricante, en este caso Microsoft, en el caso de Internet Explorer y Adobe del otro lado, ambos reconocieron la vulnerabilidad. Dense cuenta que lo crítico de esto, estamos a la merced y no hay hoy en día una solución para este tipo de vulnerabilidades. En la página de Trend Micro, en la base de datos de conocimiento, pueden ustedes ver estos advisories y pueden ver específicamente más datos de estas vulnerabilidades clasificadas por la severidad de ambas. Vamos a entrar un poco más en detalle en lo que es la vulnerabilidad de Zero Day de Flash. Primero es qué fue lo que descubrimos. En este caso, las vulnerabilidades normalmente son descubiertas. El tema es quién las descubre primero, si alguien bueno o alguien malo. En este caso, lo que Trend Micro descubrió, bien, fue un Zero Day Exploit utilizado en lo que se llama malvertisement. Malvertisement es un juego de palabras entre malware y advertisement. Bien, tiene que ver con una plataforma de, digamos, de publicidad, como tantas de las que ven en Internet, de publicidad, de banners. Esas son plataformas. Las páginas no tienen esa publicidad de por sí. Lo que hacen es contratar un proveedor de publicidad que les brinda publicidad y ellos le pagan al proveedor de acuerdo a los clics y a los niveles de cantidad de publicidad que se muestre cuando vienen los visitantes. Lo que resulta es que esa publicidad, la mayor parte de esa publicidad está hecha en Adobe Flash. Entonces, cuando ustedes la ven,
inherentemente, quieran o no quieran, están ejecutando un componente de Adobe Flash. Entonces, ¿qué hacen los cibercriminales? Comprometen la plataforma que muestra la publicidad, y entonces páginas que son válidas y que están permitidas, les muestran una publicidad, y en ese momento que le muestran la publicidad se está ejecutando un exploit. Si se dan cuenta del análisis, una de las cosas que nosotros vimos es que ese exploit era incluido en lo que se llama Angler Exploit Kit. Un exploit kit es algo que vende un cibercriminal, una herramienta que vende un cibercriminal en la cual junta varios exploits, para que quien quiera comprar ese exploit kit no tenga que andar haciendo un exploit por cada una de las plataformas. Entonces, esa plataforma automatiza lo que son los exploits. Dense cuenta que sube ampliamente lo que es el nivel de riesgo y la superficie de ataque. Inmediatamente, Adobe publica su boletín de seguridad, reconociendo que es una vulnerabilidad crítica y que existe en la plataforma actual de Adobe Flash Player. Bien, en las versiones de Windows y Macintosh directamente. Y lo hace crítico porque los reportes indican que esta vulnerabilidad está siendo activamente explotada. Como les comentaba anteriormente, este es un esquema que hicimos en Trend Micro para explicar cómo un Zero Day ataca a la plataforma de avisos. Entonces, así funciona el exploit y así funciona el ataque directamente. Acuérdense que es muy diferente el exploit que la vulnerabilidad que el ataque. Entonces, paso 1, tú visitas un sitio que te muestra un aviso, una publicidad. Esa publicidad, para poder verla, se ejecuta en un componente local que se llama Adobe Flash Player. Ese Adobe Flash Player tiene una vulnerabilidad, la cual es explotada y se le redirecciona a un sitio malicioso. Si el Adobe Flash Player es específicamente explotado, entonces se instala el malware, lo que lleva al compromiso del sistema. Y esta es la cadena de infección, mostrando el sitio comprometido en el paso 1, ¿bien? El sitio que hostea la publicidad maliciosa en el paso 2, el exploit en el paso 3, y en el 4, la ejecución específica del ataque, que tiene que ver con la flecha horizontal que les mostraba en las slides del inicio. Entonces, esto explica cómo es el ciclo que usa el atacante utilizando una vulnerabilidad de Zero Day. Este tipo de vulnerabilidades de Zero Day, incluso, son vendidas en el mercado negro de las vulnerabilidades, perdón, en el mercado negro de las vulnerabilidades a un precio muy alto. Se oscila que el precio de una vulnerabilidad de este estilo, que permite atacar browsers remotamente y multiplataformas remotamente, oscila entre los $50.000 y los $80.000, lo que implica una ganancia muy grande solo para que el que descubre la vulnerabilidad, porque después alguien más va a usar el exploit de la vulnerabilidad, lo va a poner en el exploit kit, y aquí hay una cadena de lo que es el negocio del cibercrimen que también hay que entender. No solo eso, el 4 de febrero se publicó que esta misma vulnerabilidad estaba siendo utilizada para distribuir malware en más de 1.800 dominios. ¿Y qué uno puede hacer frente a eso? Básicamente tiene dos opciones: o deshabilita el flash o pone una plataforma que pueda blindar la vulnerabilidad, porque parche no existía hasta hace unas horas. E incluso ahora les voy a comentar que existe parche, pero se encuentra en una parte parcial el parche. Vamos a entrar un poco más en detalle ahí. O sea que hoy en día prácticamente cualquier equipo que use Flash está comprometido y está, digamos, a expensas de ser comprometido, ¿no? Básicamente. ¿Cómo la descubrió Trend Micro, esta vulnerabilidad? Porque es una de las partes interesantes de este artículo. Nosotros descubrimos esto a través de una plataforma que se llama Deep Discovery. Deep Discovery es una plataforma que utilizan nuestros clientes para detectar ataques avanzados, para detectar APTs, para detectar ataques de día cero, para detectar ataques conocidos dentro de la red que no son detectados por la seguridad tradicional, para obtener visibilidad. Pero, ¿qué es lo que hace uno de los componentes de esta plataforma? Que es un componente muy interesante, que tiene varios, digamos, varios puntos en los cuales se detectan este tipo de ataques. Lo que hace es, este cliente nuestro, alguien internamente entró a una página web. Al entrar a esa página web, nuestra plataforma de análisis de tráfico de red
redirecciona a uno de los componentes del sandbox, que es lo que se llama el análisis de scripts. O sea, aquí no se ejecuta en un sistema operativo. El sandbox no es solo un tema de ejecutar en un sistema operativo una amenaza. Hay varias componentes anteriores y varios motores anteriores que hacen la posibilidad de detectar este tipo de amenazas. Entonces, alguien entra, detectamos un exploit dentro de un archivo, lo que nos parece un exploit, se empieza a comparar la conducta de ese script, bien, específicamente de ese exploit, se ejecuta el script, se saca el shellcode, que es específicamente lo que se hace ejecutable, y se ejecuta. Después de todo eso, se ve la conducta, en esta parte que llamamos 2, la conducta de lo que se llama el shellcode. Todo esto antes de ejecutarse directamente en un sistema operativo, que es la parte del sandbox. Y al detectar esto, y detectar adicionalmente con nuestra red de Big Data, que se llama Smart Protection Network, donde tenemos toda la inteligencia de ciberseguridad, inmediatamente esto se reporta a Smart Protection Network. Nuestros ingenieros lo detectan e inmediatamente el cliente, que además lo había detectado, comparte esta información con la comunidad. Y la comunidad inmediatamente empieza el análisis y se empieza a dar la protección. Esta es parte de cómo nosotros detectamos. Entonces, uno de nuestros clientes que tiene esta tecnología que se llama Deep Discovery, alimentó a la base de datos de ciberseguridad de la comunidad, adicionalmente de que él lo había bloqueado. Básicamente así es como lo descubrimos, así es como opera la vulnerabilidad de Adobe Flash Player. Ahora les quiero comentar de esta otra vulnerabilidad. O sea, porque no es una por día o dos por día. Vieron que ya llevamos en 30 días, 34 días que lleva este año, más o menos, 35, llevamos 766. O sea, dijéramos que esto es más que el pan nuestro de cada día. Es algo que vamos a tener que aprender a vivir y aprender a tener otras formas de pensarlo, porque no podemos esperar por los parches de los fabricantes porque los cibercriminales son más rápidos. Vamos a hablar de Internet Explorer. En este caso es una vulnerabilidad de día cero, bien, que fue reportada el 30 de enero, específicamente, en la cual alguien dice, tengo todos los parches al día y encontré esta vulnerabilidad. Esta persona, David Leo, que publica la vulnerabilidad, explica y además muestra un código de cómo sería el exploit de esta vulnerabilidad. La vulnerabilidad de Internet Explorer, cuando ustedes entran a esa página de la vulnerabilidad, les ejecuta un código en el cual lo que permite hacer esta vulnerabilidad, acuérdense que la vulnerabilidad, el impacto es Same Origin Policy. Eso es una técnica, una tecnología que tiene el browser de Internet Explorer para permitir de que no se carguen sitios de otros lados directamente dentro de un browser a través de una tecnología que se llama iframes y que nos muestre el sitio mientras que en la barra de direcciones nos muestra otra cosa. Cuando ustedes ejecutan el exploit, para explicarles esto que les acabo de comentar, esto sería lo que vieran. Y en la página lo que se ve es lo siguiente. Si ustedes ven la barra de direcciones, ven que dice http://dailymail.co.uk. Adicionalmente, esto lo probó digamos, el que descubrió la vulnerabilidad con direcciones HTTP, HTTPS, ¿bien? Entonces, lo que hace es, en la barra se muestra algo y en la página del Internet Explorer se muestra completamente otra cosa diferente. Entonces, este ataque puede ser utilizado ampliamente para hacer técnicas de phishing, en el cual la víctima nunca se va a dar cuenta que le están mostrando una página que no es la que tiene directamente en la barra. Y esto es crítico, porque mezclado con ingeniería social y mezclado con esta vulnerabilidad, se pueden obtener varios usuarios y passwords que después son utilizados en otro tipo de ataques o incluso mostrarles otros exploits a los clientes y después ser parte en un componente de lo que es la cadena de un ataque. Por eso esta vulnerabilidad de Internet Explorer también es crítica hoy en día. Pero, tanto la de Flash como la de Internet Explorer, que les comentaba anteriormente, para la de Flash, recién ayer sacaron un parche, pero el parche no es manual. O sea, ustedes deberían de tener activado automáticamente el update de Flash para poder actualizar su versión a una que no sea vulnerable. Se estima que Adobe va a sacar un parche manual en el correr de lo que queda de esta semana o tal vez a principios de la semana que viene. O sea,
No hay manera de que ustedes entren en el sitio hoy en día de Flash y descarguen una versión que no está vulnerable. Solo si tienen el Flash instalado y pusieron los updates automáticos, pueden hacer esto. Lo que normalmente sucede es que las plataformas de update corren cada 7 días. Eso quiere decir que hasta que sus usuarios no se actualicen nuevamente en la versión del Flash, van a seguir vulnerables. Y para la vulnerabilidad de Internet Explorer, el caso es peor, o sea, porque tampoco hay parche, pero tampoco hay un aviso oficial del fabricante, pero la vulnerabilidad es explotable y es explotable en la última versión de Internet Explorer, en Windows 7, en Windows 8.1 y, como les mostré anteriormente, funciona el exploit. Y eso es lo que los atacantes ya tienen de herramienta para poder hacer y es lo que utilizan. Ahora, ¿cómo protegernos de esto? Antes de que salga el parche, por ejemplo, es una de las preguntas que podemos hacer, porque antes ni siquiera nos pensábamos en este tipo de respuestas. O sea, ¿podría estar protegido antes de que salga el parche? Incluso si la máquina de mi director, el laptop de mi director va y sale y está en otro lado, está en un hotel, o sea, podría tenerlo protegido, aunque no haya parche. Y el otro problema es, aunque salga el parche, ¿puedo poner el parche inmediatamente? ¿Cada cuánto yo sé que los parches de Adobe Flash Player están puestos en las máquinas? ¿Podría saber cuántas de mis máquinas tienen el Adobe Flash Player protegido? Porque en este caso, aunque haya parche, tal vez no se pueda poner, como les mostré anteriormente, ¿no? Y para eso, lo que les quería comentar es que en Trend Micro hay una solución, y haciendo la analogía con la ventana, que permite protección contra las vulnerabilidades. Y no es un patch management, no es aplicar un parche, porque eso es una responsabilidad del fabricante. Y además los fabricantes demoran en sacar los parches porque es complejo, porque tienen que cambiar el código de la aplicación. Lo que nosotros hacemos es proteger esas vulnerabilidades y hacer que el atacante no pueda explotar la vulnerabilidad directamente. Entonces, el sistema continúa intacto y lo que nosotros hacemos es evitar que el exploit haga efecto en la vulnerabilidad. ¿Cómo sucede esto? Como les muestro aquí en esta línea de tiempo, el tema es bastante complejo. O sea, al principio empieza con una vulnerabilidad descubierta o que haya un exploit. Bien, como en el caso de la vulnerabilidad de Adobe Flash o la de Internet Explorer que les mostré. Ahí les mostré los dos exploits que habían disponibles. Después, en cierta parte del tiempo, se disponibiliza un parche. Pero normalmente no se puede poner el parche inmediatamente, hay que hacer la prueba de los parches, sobre todo en servidores y en servidores críticos de aplicaciones. Hay un periodo de testing y después comienza el parcheo. Mientras dura todo este proceso, estoy expuesto. Hasta que no están todos los equipos parchados, no puedo decir que estoy básicamente libre de esa vulnerabilidad. Porque mientras hago todo este proceso, además se descubren nuevas vulnerabilidades. Entonces, esto es una carrera constante contra el tiempo, contra las vulnerabilidades, contra el exploit y contra la posibilidad de aplicar el parche. Lo que hacemos en Trend Micro es poder aplicar lo que llamamos parches virtuales, que son firmas que saca Trend Micro directamente para poder blindar, para poder poner esas rejas como veíamos frente a la ventana. Y eso es responsabilidad de Trend Micro. Y el tema es que nosotros los sacamos, los podemos sacar antes de que salga el parche porque no es un parche, porque no necesita instalarse en el sistema específicamente, ni necesita reiniciar el sistema. La ventaja de todo esto es que reduce el riesgo de exposición, reduce la superficie de ataque, o sea, los atacantes ya no tienen la superficie de ataque de las vulnerabilidades, protege sistemas operativos viejos, porque este es otro punto que tenemos. Hay sistemas operativos como Windows XP, como por ejemplo como Windows 2000, como va a pasar con Windows 2003 ahora a mitad de este año, que van a seguir funcionando, pero no va a haber parches. Entonces la única manera de protegerlos es con tecnologías como esta que se llaman parches virtuales para protección contra vulnerabilidades. Y adicionalmente se ahorran dinero, evitando las ventanas de mantenimiento fuera de, digamos, del schedule normal, evitando los parcheos de emergencia, evitando el reinicio de sistemas que son de operación crítica, para los cuales muchas veces voy a poder detener la operación que estoy haciendo del negocio. Entonces todo esto también ahorra muchísimo dinero con esta tecnología de parcheo de vulnerabilidades. ¿Cómo respondimos frente a estas vulnerabilidades? Para la vulnerabilidad de Adobe Flash, sacamos la firma que se llama DSRU, que va tanto en los endpoints como en los servidores y está disponible desde el 2 de febrero de 2015. Y para la de Internet Explorer,
que no hay parche, está disponible desde el 3 de febrero de 2015. Trend Micro saca estas firmas constantemente para poder responder a estas vulnerabilidades que suceden día a día. Pero otro gran punto no es solo tener una plataforma y decir tengo la protección, es cómo sé si estoy protegido específicamente. Es crítico poder saber y responder si mi jefe me pregunta, si mi director me pregunta, ¿cómo estamos con esta vulnerabilidad que salió? Dicen que hay una vulnerabilidad. Yo no puedo responder, no hicimos nada hasta que no haya el parche. ¿Bien? ¿Y cuántos equipos están protegidos y no? Y esto, como les decíamos, es una creciente ola de vulnerabilidades. En el caso de Vulnerability Protection, por ejemplo, esta es una de las pantallas que ustedes podrían ver en las soluciones, ustedes pueden hacer un escaneo de todos sus endpoints, por ejemplo, para este caso que es Vulnerability Protection, o en los servidores, ya sean Windows, Linux, Solaris, IX, y les va a mostrar específicamente cuáles son los nombres de las vulnerabilidades que están, ¿bien? ¿Cuál es el CVE? ¿Cuál es el score para indicar la criticidad? Si tienen alguna identificación, en el caso este es de Microsoft, y cuántos están parchados virtualmente con estas reglas de protección que da Trend Micro, o cuántos no están protegidos directamente. Entonces, aquí les va a mostrar específicamente todo esto y no dependemos que haya parche. Les vuelvo a decir, esto no es una solución de patch management. Las soluciones de patch management tienen un punto débil, dependen de que haya un parche del fabricante. En estos dos casos, si no es por la actualización automática, si tienen una solución de patch management, bien, que hay varias en el mercado y cubren otras necesidades, por ejemplo, no tienen hoy en día un parche ni de Flash ni de Internet Explorer para poner en esas soluciones de patch management. Entonces, están desprovistos. Esta es una solución complementaria, bien, que lo que les permite a ustedes es cubrir ese espacio de tiempo hasta que salga el parche o hasta que lo puedan terminar de aplicar. Entonces, esto no suplanta al patch management, pero les da mayor nivel de protección. ¿Y cuáles son las soluciones? Una es Vulnerability Protection y la otra es Deep Security. Una es para los endpoints y otra es para el data center. Adicionalmente, ¿cómo podría ser yo para descubrir este ataque de día cero? Porque si yo soy el paciente cero o la víctima cero de este ataque, no lo quisiera descubrir y lo quisiera poder, digamos, detener. Entonces, soluciones como Deep Discovery, con las tecnologías que les comenté anteriormente, de análisis de scripts, de análisis de shellcode directamente, o de ejecución de payloads en un sandbox, les permite tener un descubrimiento de estos ataques de día cero. Entonces, esto no es solo una solución, sino que es una estrategia que les va a ayudar a detectar y a responder a este tipo de ataques. Muy bien, y hasta aquí terminamos el webinar del día de hoy. Quería ver si hay alguna pregunta. Sí, pues, tenemos unas preguntas, bueno, un par de preguntas. Eduardo nos pregunta, ¿un equipo IPS o IDS me ayuda a detener este tipo de vulnerabilidades? Sí, es correcto. Un equipo IPS puede detener este tipo de vulnerabilidades. La deficiencia que tienen los equipos IPS frente a este tipo de vulnerabilidades es la siguiente. Los equipos IPS solo funcionan en un pequeño segmento de la red corporativa. Entonces, normalmente no hay un IPS que proteja todos los endpoints. Pero adicionalmente, supongamos el caso de que hubiera un IPS que protegiera todos los endpoints. Como comentábamos al inicio, la mayor parte de los endpoints hoy en día son móviles. O sea, cuando el atacante explota la vulnerabilidad, está fuera directamente del área corporativa. Entonces pueden pasar que no los puedan ver. La otra gran diferencia de este tipo de soluciones, que es complementaria a un IPS, es que actúa en cada punto directamente, en cada equipo y en cada servidor. Entonces, muchas veces, por ejemplo, supongamos que estamos hablando de un ambiente virtual, ¿bien? El IPS de red normal solo ve el tráfico físico, le pasa por los cables físicos. Este tipo de soluciones además ve el tráfico entre los servidores virtuales, por ejemplo, una red de VMware, una red de Hyper-V. Entonces también es una solución complementaria a todo esto. El IPS, el otro gran punto que tiene es el descubrir cuántos equipos hay vulnerables. Como les mostraba en la última pantalla, el equipo de IPS no lo puede hacer. Este tipo de soluciones que trabajan a nivel de host o a nivel del hipervisor, en el caso de servidores virtuales, pueden descubrir y darles un estado exacto de cuál es su nivel de vulnerabilidades que tienen hoy en día. También Ever nos pregunta si el
Vulnerability Protection hubiera protegido a los endpoints o solo cubre los parches de los SO. No, protege no solo los sistemas operativos, sino todas las aplicaciones que están en ese sistema operativo, más de 100 tipos de aplicaciones. Por ejemplo, si tienes un cliente de Webex, un cliente de backup, Java, Adobe Acrobat Reader, no sé, clientes de, por ejemplo, de SAP, SAP NetWeaver, todo eso es software y todo tiene vulnerabilidades. Nosotros hacemos parches virtuales no solo para los sistemas operativos, sino también para las aplicaciones. La ventaja del Vulnerability Protection es que tú no tienes que preocuparte cuál sería el parche virtual que tengo que aplicar o no. La solución lo hace automáticamente. Escanea el endpoint, te dice cuáles son las aplicaciones que están instaladas y cuáles son las vulnerabilidades que tiene esa aplicación. Esto no es un escaneo de red como un Nessus que te dice cuáles son las vulnerabilidades en la red. Esto se hace desde dentro del propio endpoint o desde dentro del propio servidor. Ángel Alberto también nos pregunta si él tiene Worry Free Business Security. ¿Qué protección preventiva le brinda ante estas amenazas? Bueno, muy buena pregunta. El Worry Free tiene un nivel de protección que es a nivel de browser, que se llama BEP, Browser Exploit Protection, pero directamente podrías complementarlo con el Vulnerability Protection si quisieras tener más un nivel más grande, digamos, más amplio de protección. Y Sergio Pérez nos pregunta si el producto convive con cualquier software antivirus, anti-spam, etcétera. Buenísima pregunta, sí. El Vulnerability Protection funciona con cualquier software antivirus, anti-spam, directamente funciona con el software antivirus que tú tengas hoy en día. Como decía, es una plataforma complementaria a lo que puedas tener. Y Pablo nos pregunta cuál es la diferencia entre Deep Discovery Inspector y el de Endpoint. El Deep Discovery Inspector funciona a nivel de la red, es para descubrir los ataques de día cero. Y lo que hablamos de Vulnerability Protection específicamente, supongo que esa es la pregunta, lo que hace es la protección contra ese tipo de ataques. Entonces, es como una estrategia, es descubrir, poder responder y poder proteger. Y Hugo nos dice, ¿cuáles son las plataformas móviles en las que ya es estable el producto? Hoy en día, las plataformas para las que funciona Vulnerability Protection, que es el de Endpoint, hoy en día funciona específicamente para todas las plataformas de Windows. Hoy en día, este tipo de soluciones todavía no está aportado para plataformas móviles, porque lo que hemos visto en plataformas móviles es que los exploits dependen de otro tipo de componentes que depende de que el sistema esté abierto para poder protegerlas hoy en día. Entonces, hoy en día, el de Vulnerability Protection para Endpoint está soportado para Windows. Deep Security, que es para servidores, está soportado para Windows, para Linux, para Solaris, para HPUX. Para IX, perdón, no HPUX. Perfecto. Y Kenia también nos pregunta, ¿IDF y Vulnerability Protection como productos protegen de las mismas vulnerabilidades? Protegen de las mismas vulnerabilidades, lo único que IDF era una versión anterior de Vulnerability Protection, específicamente, y la pantalla que ustedes vieron en el cual se hace un escaneo y les muestra el reporte de los endpoints, eso es parte de la versión de Vulnerability Protection. Pero las vulnerabilidades que protegen son las mismas. Igual Diana nos pregunta, si tengo protegido mis endpoints con el AV de Trend, para proteger mi red completamente necesito adquirir Deep Security para estar al 100%. Perdo la pantalla en negro.
Pues muchas gracias por haber asistido a Trend Talk sobre las vulnerabilidades desde el día cero. Les haremos llegar la grabación del webcast en el correo con el que se registraron. Cualquier duda o pregunta que sigan teniendo la pueden mandar por el chat o al correo ana-claros@trendmicro.com. Gracias por haber asistido. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta luego.